Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a dar inicio a la sesión del día 22 de abril con el grupo B en el horario de 6 a 6:50. Muy bien. Vamos a empezar a saludarlos así como los tengo aquí en pantalla. Vamos a empezar por Heidi. Buenas tardes, Heidi. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, Heidi, también. Todo en orden, gracias a Dios. Ya aquí listo para iniciar nuestra sesión. Me da Ok, gusto, qué Heidi, que bueno. hayas podido conectarte a la sesión en vivo y bienvenida como siempre. Gracias. Ok, Heidi. Y también tenemos por acá ya conectado al señor Santos. Buenas tardes, señor Santos, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, profesor. Aquí ya listo, mire. Muy bien, muy bien. De igual manera, señor Santos, me da gusto tenerlo en la clase en vivo, que nos vaya a acompañar en la clase del día de hoy. Y bienvenido, señor Santos. Gracias. Muy bien. No, gracias a usted. También ya se conectó por acá Tania. Buenas tardes, Tania, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes para todos. Dios le bendiga. Estoy muy Muchas bien. gracias, muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno, Tania, qué bueno que te encuentras bien y qué bueno que ya te pudiste conectar a la sesión del día de hoy. Bienvenida, Tania. Gracias. No, gracias a ti. Muy bien. Todavía tenemos por aquí algunas compañeritas que faltan. También el día de hoy se va a unir a la sesión una compañera que se llama María Silva. Estuve teniendo plática con ella en la clase pasada que se conectó en esa sesión, pero pues se va a incorporar a la nuestra, ¿no? Y también pues por aquí nos falta Sonia y Senia, pero pues bueno, nosotros vamos a comenzar muy bien porque pues nos falta todavía por ahí varias versiones de Windows, que fue lo que empezamos a ver la clase anterior, ¿no? Antes de continuar, me gustaría preguntarle a Heidi, si has podido revisar, Heidi, las grabaciones que te compartí la semana pasada. Sí, las he estado chequeando ahorita el fin de semana, estuve chequeándolas. Muy bien, muy bien, muy bien. Ajá, sí. Recuerda que si tienes alguna duda, alguna pregunta, pues me la puedes hacer saber. Muy bien. Ok, gracias. Y Tania, ¿tú sí también has podido revisar las sesiones o todavía no, Tania? Sí, lo que no he terminado de revisarlas todas. ¿Es que, perdón? Es que, que no he terminado de revisarlas todas las clases. Ah, No le he ok. escuchado todas. Muy bien, muy bien. Sí, está bien, Tania. Digo, a lo mejor ya has estado un poco ocupada, pero pues bueno, aquí nada más lo que quería corroborar es que ya tengan la información y ya puedan visualizar las clases. En el transcurso de la semana que las termines de ver, está muy bien, Tania. Entonces, Ok, qué bueno que se han podido poner al corriente, chicas, porque pues bueno, es muy importante que todos estemos en el mismo canal, ¿no? Y volverles a recordar que, pues realmente la asistencia en la clase en vivo no es tan fundamental. Es importante, claro que sí es importante, pero lo que va a tener más importancia cuando ustedes no puedan acceder a una clase en vivo es que le den el seguimiento oportuno mediante el aula virtual, ¿no? Recuerden que ahí en la sesión de introducción número 3 revisamos cómo poder observar las clases grabadas dentro de la plataforma del aula virtual. Entonces, eso es muy importante que no lo perdamos de vista, ¿no? Que necesitamos darle continuidad al curso, aunque no estemos ingresando a las clases en vivo, ¿ok? Es por eso que contamos pues con esta herramienta que es tan útil y tan importante en este aspecto. Muy bien, muy bien.
Entonces, pues bueno, dicho lo anterior y en lo que esperamos a las demás compañeritas, nosotros vamos a empezar con la presentación, porque pues como ya sabemos, el tiempo vuela, ¿no? El tiempo se nos va bien rápido. Entonces, compañeros, estamos revisando el tema de Windows, la historia de Windows, ¿no? Las versiones que han salido de este sistema operativo que vamos a estar manejando durante el curso. Muy bien. Entonces, la clase del día de hoy la vamos a encontrar como Windows Historia número 2. Muy bien. Yo aquí tengo en mis anotaciones que nos quedamos en la versión 95. Ok, entonces, pues vamos a continuar a partir de esa versión. Muy bien. Mi nombre, Julio Beltrán, y el correo al cual me pueden escribir lo tenemos aquí en pantalla. computación@uhaglobal.com. Muy bien. Ok, y bueno, recordando todo esto, en el 81 se crea MS2, ¿no? Que MS2 fue el primer sistema operativo que era muy complicado hasta el momento, ¿no? Muy complicado y además de todo muy tedioso. En el 85 se crea la primera versión de Windows 1 con la principal novedad de el cambio completo de interfaz. ¿Ok? Pasamos de tener una pantalla color negro con muchos comandos y muy saturada a tener una pantalla más dinámica, una pantalla más digerible y pues mejor organizada, ¿no? Entonces esta fue la primera versión de Windows 1. Vimos también que en la versión de Windows 2 salieron a la venta salieron al mercado dos de los programas más importantes actualmente, ¿no? Programas que también nosotros vamos a estar revisando en el curso. Lo que es Word, que va a ser un procesador de texto o que es un procesador de texto, y Excel, ¿no? Que es una hoja de cálculo. Muy bien. Revisamos también la versión 3, en la cual se le colocan la parte recreativa, ¿no? A un sistema operativo. Básicamente en este momento era la compatibilidad con archivos multimedia, música, videos, imágenes y dos de los juegos más conocidos, ¿no? A nivel mundial dentro de una computadora, lo que es Buscaminas y Solitario. Muy bien, revisamos también la versión NT, que habíamos dicho que esta era una versión para servidores. Habíamos dicho que un servidor es un equipo, un hardware con capacidades computacionales más elevadas que nos van a dar, nos van a brindar algún servicio a equipos más pequeños. Por eso son servidores. Les brindan un servicio. ¿Qué tipo de servicio puede ser? De consulta, es decir, que ese computador gigante tenga mucha información en él y mi computadora se conecte para un servicio de consulta de esa información. O un servicio de software, conectarme a un software en un servidor, ¿no? Eso es lo que se hace, por ejemplo, en juegos en línea. Nos conectamos a un dispositivo, el cual tiene el programa del juego en línea y mediante ese software nosotros interactuamos con demás usuarios y demás. Entonces, esta versión era solamente dirigida a ese tipo de ordenadores de oficina y servidores, que en ese momento, en el 93, pues eran los que tenían capacidades más apropiadas, más poderosas, con más poder de carga. ¿Ok? Y nos quedamos aquí, en esta versión del 95. Muy bien. Ok, entonces, antes de continuar, vamos a darle la bienvenida a Sonia. Buenas tardes, Sonia. ¿Cómo estás? Bueno, Sonia, ¿sí me escuchas?
Bueno, Sonia. ¿No me escuchan? Bueno, vamos a esperar un momentito. Quizás se está conectando o quizás no nos puede contestar por el momento. Muy bien. Entonces, bueno, ahorita esperamos que Sonia nos conteste. Veo que tiene bien conectado su audio, nada más que no tiene su micrófono prendido. Ok. Entonces, bueno, vamos a esperar que Sonia nos pueda contestar. Muy bien, chicos. Entonces, en 1995 sale una de las versiones más famosas. Esta sí fue muy famosa. Muy famosa porque trajo muchas novedades, ¿no? Vamos a hablar de los puntos a resaltar de la versión 95. Sale a la venta en 1995. El nombre comercial con el cual sale esta versión es Windows 95. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues aquí ya no hubo ni Windows 4 ni Windows 5. Muy bien. Aquí, pues la principal característica de Windows 95 es que ya era completamente independiente a MS2, ¿no? Es decir, la versión 1, 2 y 3 todavía necesitaban primero encender o correr el sistema operativo MS2 para posteriormente abrir Windows como un complemento, ¿ok? Se abría como un programa dentro de MS2. Muy bien. Pero a partir de la versión 95 ya no necesitaba los componentes de MS2 para el arranque del dispositivo. Ya se podría prender la versión 95 sin abrir MS2. Ahora, también aquí algo importante que no quiero que pierdan de vista es que, como les comenté en un principio, Windows se crea de la mano de lo que es IBM y Microsoft. Entonces, habíamos dicho que IBM iba a colocar o estaba poniendo lo que era el hardware, ¿no? ¿Recuerdan qué es el hardware? ¿Alguien que me recuerde qué es el hardware, chicos? Bueno, antes de eso, en lo que van pensando su respuesta, le voy a dar la bienvenida a María Silva. Aquí está ya Mari Silva. Buenas noches, Mari. Nuevamente, ¿cómo estás? Buenas tardes, aquí en clase. Muy bien, Mari, muy bien. Entonces, Mari, este va a ser el grupo en el cual tú te vas a conectar. Muy bien, aquí vamos a tener sesión todos los días lunes y los días miércoles en este mismo horario. Si te conectas de Washington, entonces el horario es el mismo, de 6 a 6:50. Sí. Muy bien. Y también en el transcurso de la semana puedes ir viendo las clases que te mandé hace un momento. Sobre todo me interesan mucho las clases de introducción, porque como te digo, ahí revisamos lo que son las reglas, los objetivos de la clase y las plataformas en las cuales vamos a estar trabajando. Entonces, pues es muy importante tener esta información para poder ir avanzando bien en el curso. Claro que sí. Muy bien, Mari. Entonces, pues bienvenida. Este es nuestro grupo. Aquí vamos a estar pues con los compañeros que puedes ver enlistados, con Heidi Quintanilla, el señor Santos Mendoza, Sonia Estrada, Tania, y por aquí nos falta una compañerita que se llama Senia, pero todavía no se conecta. Entonces, pues bienvenida, Mari, y pues vamos a continuar con la clase. ¿Te parece? Sí, gracias. No, gracias a ti, Mari, y bienvenida nuevamente. Ok, entonces, ahora sí, chicos, ¿quién me puede ayudar con esta pregunta que les hice? ¿Qué es un hardware? ¿Qué es el hardware? ¿Qué habíamos dicho que era el hardware? Vamos a dejar que haya participantes y no víctimas. Que ustedes salgan, que no les pregunte yo, porque yo voy a preguntar parejo a todos.
Entonces, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es el hardware? ¿Qué habíamos dicho que era el hardware? Bueno, entiendo que el hardware puede ser una computadora, una tableta, un teléfono y todos los componentes que tiene, ¿no? Para que pueda Exacto, operar. muy bien. Exacto, señor Santos. El hardware, pues para empezar, es un dispositivo, como lo dijo, que lleva a cabo computación, que lleva a cabo el proceso de computación. Recordemos que el proceso de computación es el tratamiento automático de grandes cantidades de información. ¿Ok? Entonces, cualquier dispositivo que lleve a cabo este tratamiento automático ya es una computadora. ¿Ok? Una tableta, un smartphone, un smartwatch, una laptop, una personal, etcétera. Muy bien. Y todos los dispositivos, como lo dijo el señor Santos, todos los componentes más bien que contiene este dispositivo, con los cuales se conforma físicamente, es lo que nosotros vamos a entender como hardware. Entonces, en ese punto, como les comentaba, IBM colocaba o ponía lo que era el hardware y Microsoft el software. ¿Ok? Ahora, ¿qué recordamos que es el software? Un conjunto de programas, pues. Ok, Tania. Muy bien. Es un programa, nada más. O sea, un Ah, software programa, es un programa. programa. Varios software, si es eso, un conjunto de programas. Un conjunto. Pero hablando así en singular, muy bien, Tania. Un software es un programa. Entonces, IBM colocaba o ponía lo que era el hardware, la computadora, y Microsoft el software. Muy bien, el programa. Esto quiere decir que, por ejemplo, salió la versión 1 y se vendía lo que era el hardware y dentro de ese hardware venía el software de Windows 1. Sale a la venta Windows 2, se tiene que comprar un nuevo hardware si queremos esa versión de Windows 2 porque en ese hardware viene la versión de Windows 2. Sale a la venta Windows 3 y nuevamente tienes que comprar el hardware porque dentro de ese hardware viene Windows 3. Muy bien. En la versión 95, además de que ya no se necesitaba MS2 para el arranque de esta versión trae una novedad muy buena en ese tiempo. ¿Ok? Fue lo más novedoso. Nos presentan la actualización independiente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto de la actualización independiente? Que los usuarios que tenían la versión de Windows 3 con el hardware de Windows 3 podían actualizar a la versión 95 simplemente con un disco. ¿Ok? Es decir, tú comprabas tu software únicamente ya aquí. El software venía en el disco, ¿no? Ese disco de la versión 95 lo insertabas en el hardware de la versión 93, de la versión 3 y se actualizaba automáticamente, ¿ok? En ese tiempo era algo muy novedoso, muy bien, porque no se tenía que adquirir ya un nuevo hardware. Con el mismo equipo podíamos actualizar el software. Hoy en día las actualizaciones pues ya ni siquiera son en disco, ¿no? Las actualizaciones ya son vía internet, ¿no? Por ejemplo, si nosotros compramos el paquete de Windows, si lo adquirimos en Microsoft, ellos nos permiten descargar los programas desde internet, ¿ok? Ya no es como tal que nos envíen un disco para poder tener las actualizaciones. Hoy en día las actualizaciones ya son remotas, ¿ok? Pero pues en ese tiempo fue una novedad muy buena porque ya no iba a tener que comprar yo el siguiente hardware para poder tener la versión más actual de Windows. Muy bien. Otra de las novedades muy buenas es que se habilitó, o más bien
se agregó lo que es una barra de inicio, ¿ok? En ese momento la barra de inicio contenía lo que era el botón de inicio y la barra de tareas. Lo vamos a ver más adelante. Pero es muy importante esta barra, ¿por qué? Porque en esa barra vamos a poder encontrar lo que es una lista con todos los softwares instalados en el equipo. Entonces, es un sitio muy importante. De hecho, nosotros nos tomamos ahí de 1 o 2 clases para hablar de ese sitio. Muy bien. Y también se introdujo un software que se llamó, o un programa que se llamó Internet Explorer. Muy bien. En el 95 ya teníamos las primeras navegaciones en Internet. Entonces, este software que se llama Internet Explorer es o era un navegador. Un navegador es un programa que nos permite visitar diferentes páginas de Internet. Hoy en día el navegador más popular que todos conocemos es Google, ¿no? Ese es el navegador más popular actualmente. Aunque también tenemos, por ejemplo, Bing, ¿ok? Bing es la versión más actual de Internet Explorer, ¿ok? Entonces, esta parte del Internet empezó aquí en el 95. Fíjense que es algo curioso recordar esta parte, porque digamos, a partir del 90, tú ya podías ingresar a Internet, ¿no? Pero no teníamos como tal buscadores y navegadores. Lo que se tenía anteriormente para poder navegar en la red era entrar a páginas catálogos. Por ejemplo, una de esas páginas catálogo que seguramente muchos de ustedes conocen, a lo mejor y no como el catálogo, pero sí han llegado a oír de ella, de Yahoo. Yahoo fue uno de los centros de servicio principales, fue uno de los pioneros en esta parte de la navegación en Internet. Entonces Yahoo lo que tenía era una página en donde te mostraba un catálogo, como una, ¿cómo se llamaba esta? En donde viene el libro este, en donde vienen todos los números de las personas que están registradas. Ay, se me fue el nombre. Un directorio, ¿no? Era como un directorio, entonces tú ahí empezabas a buscar en una lista la página que necesitabas. Venía la página y venía una descripción de la página, ¿no? Si te era para algún producto o algún servicio. Entonces tú ya ingresabas a esa página, pero la búsqueda era manual. No podías en una barra, como hoy lo hacemos con Google, colocar una palabra e inmediatamente Google te da millones de posibilidades, ¿no? En ese momento era manual. Entonces, con este software de Internet Explorer, esa parte, pues, se volvió mucho, mucho más ágil. Muy bien. Entonces, Internet Explorer estuvo en el mercado muchísimos años, ¿no? Y fue uno de los primeros softwares que nos permitió hacer una búsqueda junto con una navegación en Internet. Y la versión 95 fue quien primero la introdujo en su sistema operativo. Muy bien. 2 años más tarde, aquí también es algo curioso, por eso les digo que esta versión 95 fue muy famosa. 2 años más tarde, no es que se creara otra versión del 95. Se edita la versión anterior y se crea una versión nueva, pero de igual manera era una versión 95. Windows 95 se actualizó, pero el nombre siguió siendo Windows 95. ¿Ok? No cambiamos de sistema operativo, simplemente cambió la programación del sistema operativo. ¿Por qué? Porque en ese año se introdujo la tecnología Plug and Play. ¿Ok? ¿Qué es, ¿Qué es esta tecnología? Pues básicamente es la tecnología del puerto USB. Muy bien. Anterior a esto, el hardware no era, digamos,
no era posible desconectarlo, ¿no? Hoy en día las computadoras que son de escritorio, pues puedes desconectar el teclado del CPU, el monitor del CPU, el mouse del CPU, mediante un enchufe USB, ¿no? Entonces, antes del 97 no se podía realizar eso. Los equipos venían conectados permanentemente. Muy bien. Entonces, en el 97 se introdujo esta tecnología en los nuevos dispositivos y por eso salió una versión actualizada de la versión 95. ¿Ok? Y esta versión, lo único que actualizó fue esta parte de la conexión USB. La verdad es que el puerto USB también ha sido una maravilla, ya que nos ha permitido tener mucha diversidad en cuanto a marcas, ¿no? Y aquí se dio mucho esta parte de los equipos Transformers, ¿no? Que era el monitor de una marca, el CPU de otra marca, el mouse de otra marca. También permitió la diversificación de los productos, teclados con diferentes diseños, mouse con diferentes diseños, inclusive USBs que se utilizaban como puerto de almacenamiento, pues también con diferentes diseños, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que ustedes pueden ver en pantalla, tenemos 4 imágenes, ¿ok? En la que está, aquí miren, se las voy a remarcar. Aquí podemos observar diferentes puertos USBs. Muy bien. De las primeras memorias USBs fueron como estas. Estaban gruesas, estaban un poco grandes, ¿no? O sea, grandes en comparación a las de hoy en día, ¿no? Pero en el momento, o sea, en ese tiempo fue algo, pues, wow, ¿no? Porque era un cuadrito así en el que tú podías guardar más cantidad de información, inclusive que 10, 15, 20 discos. Entonces, pues fue una tecnología muy buena. Además, esa tecnología ha estado avanzando con el pasar de los años. No es que se estanque, ¿no? De hecho, ya tenemos puertos USBs como estos y que manejan cantidades de información que en un momento ni siquiera nos imaginamos tener, ¿no? Los primeros dispositivos de almacenamiento eran unos discos que se llamaban disco 5,5. ¿Por qué eran de 5,5? Porque eran de 5,5 pulgadas. Estaban muy grandotes, eran cuadrados, eran como una cajita de plástico duro y en su interior tenían un disco flexible negro. Se llamaban disquetes, disquetes 5,5. Y en esos disquetes podías almacenar 5 megabytes. O sea, era poquita información, era una canción, 2 canciones a lo mejor de 3 minutos. Eran unas 25 imágenes. Era poco, ¿no? Relativamente era muy poco. Hoy en día, por ejemplo, tenemos capacidades de almacenamiento de 1 terabyte. 1 terabyte vendrían siendo 10,000 disquetes. O sea, en un espacio muy pequeñito se ha logrado meter 10,000 discos con los que se empezó a almacenar información. Entonces también ha avanzado muchísimo esta tecnología USB. Hoy en día, pues, el USB está en todo, en nuestra vida diaria, en todo, ¿no? Desde los smartphones, desde los celulares, desde igual los audífonos, necesitamos conectarlos a un puerto USB. También para nuestras memorias, ¿ok? Son muy importantes para poder contener nuestra información ahí. Muy bien. Entonces, esta tecnología fue aplicada en el área computacional en el 97 y es por eso que se tuvo que hacer una modificación de la versión 95. Muy bien, pero esto fue en el 97. Y esta versión, bueno, esta actualización, digamos, era ya incluida en los nuevos dispositivos que salieron a la venta con la tecnología USB. Muy bien, es decir, aquí pues sí era muy
bueno, seguir conservando la computadora de la versión 3 y nada más actualizarla, pero después en el 97 pues ya salieron nuevos equipos, ¿no? Que se podían desconectar entre sí y pues tener un mejor funcionamiento. Entonces, pues los usuarios de esa versión 3 muy seguramente rápidamente pasaron a la versión desconectable, ¿no? Entonces, esa versión del 95 duró 5 años, ¿no? Desde 1995 hasta la década, bueno, hasta los años del 98, no, fueron 3 años. Fueron 3 años, 95, 96, 97 y 98, ¿no? En 1998 sale a la venta una versión que se llama Windows 98. Muy bien. Esta versión de Windows 98 pues ya tenía todas las actualizaciones de la plug and play, del puerto USB. Ya todos los dispositivos venían completamente independientes y se podían desconectar. Y eran dispositivos como este, ¿no? En los cuales pues ya como les digo el monitor se conectaba al CPU, el mouse también se conectaba al CPU y el teclado también se conectaba al CPU. Se podían desconectar en cualquier momento. Muy bien. El punto más destacable de esta versión es que se habilitó el inicio rápido. ¿Ok? ¿Qué es el inicio rápido? El inicio rápido es un sistema, es un algoritmo, es un programa que tiene el sistema operativo Windows, el cual va llevando un registro de tus actividades, ¿no? Por ejemplo, quizás el día de hoy, Tania prendió su equipo y ingresó a Word, ¿ok? Entonces, su equipo lleva registrado. Día lunes, Tania ingresa a Word. El día martes, Tania vuelve a prender su equipo, ingresa a Word y al explorador de archivos. El día miércoles lo vuelve a prender y de nuevo, Word, el explorador de archivos y Excel. El jueves, Word, el explorador de archivos y nada más. Muy bien, entonces, en base a las actividades que Tania va realizando cada que prende el equipo, el sistema operativo va llevando un control de esas actividades. El inicio rápido es que dentro del botón de inicio, el sistema operativo te proponga de manera principal los programas que más utilizas. ¿Ok? Es decir, tu equipo sabe o lleva el registro de cuáles son los programas que seguramente vas a utilizar. Entonces, el inicio rápido es colocarte esos programas en la parte principal del botón de inicio para que puedas iniciar tus actividades de una manera más eficiente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este inicio rápido volvió al sistema operativo más eficiente. ¿Ok? Fíjense que aquí ese es un término que me gustaría mucho que ahorita dejáramos claro, ¿no? Porque lo vamos a estar tocando mucho, lo que es el tema de eficiencia y eficacia. ¿Ok? Porque de repente podría sonar a lo mismo, ser eficiente y ser eficaz. ¿Ok? Pero tienen una gran connotación que los distingue muy claramente. Y esto me gusta ejemplificarlo con, imaginemos una plaga de termitas en nuestra casa. ¿Ok? Tenemos termitas en el hogar y necesitamos solucionar ese problema. Y para solucionar este problema vamos a tener dos soluciones. Muy bien. Vamos a tener dos soluciones. La primera solución va a ser, pues, la solución más, digamos, a lo mejor la que todos pensaríamos, ¿no? Una fumigación. Contratar un equipo de fumigación, encapsular todo nuestro hogar y que fumigue. ¿Ok? Esa es una de las opciones.
Y la siguiente opción que se me propone es quemar la casa. Muy bien. Es decir, prenderle fuego al hogar y ver cómo se incinera frente a nuestros ojos y con ella las termitas, ¿no? Una solución más radical. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de las dos va a ser eficaz? Ambas. Ambas van a ser eficaces. ¿Por qué? La eficacia se trata de llegar al objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Acabar con las termitas. ¿La fumigación acaba con las termitas? Sí. ¿El fuego va a acabar con las termitas? Sí, también con mi casa, pero sí va a acabar con las termitas. Entonces, las dos van a ser eficaces. ¿Cuál va a ser más eficiente? La fumigación. La eficiencia se refiere a llegar al mismo objetivo con menos recursos gastados o menos recursos invertidos. ¿Ok? Entonces, para esto va a ser más eficiente la fumigación, porque en la fumigación no voy a perder la casa. Muy bien. Entonces, este inicio rápido hace nuestro trabajo más eficiente. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener que estar de repente buscando los programas que vamos a utilizar. Ya no nos vamos a brincar ese paso, porque la computadora ya me los propone ahí como que de manera automática. Entonces, eso es el inicio rápido. Se hizo el trabajo más eficiente. Muy bien. Ok. Muy bien. Entonces, esa fue la versión 98. Y ya, digamos, fue una versión que estabilizó más todos los cambios que venían de la versión 95, como sus actualizaciones, la tecnología Plug and Play y también el Internet Explorer. Entonces, esta versión 98 fue muy popular porque ya fue una versión muy completa. ¿Ok? Ya tenía los puertos USB, ya podías combinar los hardwares, ya tenías también la parte de las actualizaciones en un disco, ya tenías Internet Explorer, ya tenías el inicio rápido, ya tenías el botón de inicio, la barra de búsqueda, la barra de tareas. Entonces ya está agarrando más forma a lo que nosotros conocemos hoy en día. Muy bien. Muy bien. Con solo 2 años para la llegada del nuevo siglo, Windows preparó algo especial. ¿Ok? Por primera vez en un solo año salen a la venta 2 versiones. En el año 2000, Windows lanza a la venta 2 versiones. Muy bien. Una versión dirigida para usuarios domésticos, para los usuarios comunes, y la otra opción dirigida para servidores y oficinas. Muy bien. Entonces, a ver, ¿quién me recuerda que habíamos dicho que era un servidor? Por favor, un servidor. Bueno, un servidor que he entendido yo es como el que ofrece, digamos, un programa como las películas. Exacto, muy bien. Sí, sí, sí. Es eso. Imaginemos, yo siempre lo imaginé así, ¿no? Una computadora muy grande, ¿no? Pero les voy a tomar unas fotos de unos servidores. Los servidores son estas como anaqueles que tienen como que muchas consolas así encimadas, unas tras otras. De hecho, pues en las grandes empresas, en los centros de comunicación, toda esta parte de los servidores está aislada. Por lo general está en un sótano y por lo general ese sótano
tiene controlado el clima, ¿no? Porque ahí como se genera mucha electricidad, hay mucho calor. Entonces necesitan tener un clima controlado. Básicamente, esto que yo les llamo servidores son hardwares que son planchas. Imagínense una caja, pero es un hardware que nada más son CPUs. Entonces, son CPUs en un anaquel, uno tras otro, conectados, que nos van a dar un poder de procesamiento alto. ¿Por qué necesita mucho poder de procesamiento? Porque dan servicio. Porque muchas computadoras de la red local, de diferentes lugares, local, o sea, del estado, del país, se van a conectar a él. Entonces, eso es una computadora que brinda un servicio a sus computadoras más pequeñitas. Muy bien. Entonces, Windows lanza una versión para la industria, para los servidores, y lanza una versión para las casas, los domésticos, ¿no? Nuestros equipos, por así llamarlo. Muy bien. La versión que lanza para los equipos domésticos es un rotundo fracaso. Esta es la peor versión de Windows. Se llama Windows Me. Windows Me por Millennium Edition. Muy bien. Esta versión, la verdad, se trababa muchísimo. Se trababa muchísimo. Es cuando las pantallas empezaban a buguear, que se quedan ahí pasmadas así. Ay, perdón. Que se quedaban pasmadas, así como 1000 pantallas en el mismo sitio. Se frizaban, ¿no? Así es, sí, ese es el término correcto, se friseaban. Exacto, señor Santos. Y tenía muchas fallas en cuanto al procesamiento. O sea, tardaba en abrir los programas, tardaba en ejecutar los programas, tardaba en cerrar los programas. Fue muy tardada esta versión de Windows Millennium. De hecho, hay muy poquita información de ella, ¿no? Porque no estuvo en el mercado mucho tiempo. De hecho, pues nada más, así como tal, estuvo un año en el mercado, pero los usuarios que la adquirieron regresaban a la versión 98. Es decir, si se quedaban con Windows Me un mes, quizás para darle una oportunidad, era mucho, porque sí presentaba muchas inconsistencias en el procesamiento y era muy frustrante. ¿Por qué? Porque la versión 98, como les digo, ya trabajaba ya a una velocidad buena, considerable, ya teníamos internet, ya teníamos el botón de inicio, ya teníamos muchas herramientas que eran muy útiles. Y de repente pasar a la versión más reciente y que me salga más lenta, pues me regreso a la anterior, ¿no? Entonces Windows Me no tuvo el éxito que se esperaba. Por el otro lado, Windows Professional 2000, que fue la versión que salió para servidores y oficinas, fue un rotundo éxito. De hecho, esta versión fue la que consolidó a Windows dentro de la industria. Con esta versión, muchas empresas ya se quedaron con la paquetería profesional de Windows, lo que era Outlook, mensajería, Word, procesador de texto, Excel, hoja de cálculo, PowerPoint, presentaciones, Access, bases de datos. Entonces, ya la industria adoptó de una manera más seria, más formal a Windows Professional 2000. Entonces, en ese inicio del nuevo milenio, un atache para Windows por Windows Me y una palomita ahí por la versión Professional 2000. Un año más tarde, como les decía, sale la versión más querida de Windows, ¿no? La verdad es que inclusive hablar hasta de esta versión me provoca un poco de nostalgia porque fue una de las versiones con las cuales pues yo ya empecé a trabajar a nivel profesional. Entonces, pues era una versión muy bonita porque se llamaba Windows XP, sale en el 2001, ¿no? O sea, los ingenieros de Windows se apuraron y vieron que Windows Me había sido un fracaso y necesitaban lanzar un nuevo producto. Y definitivamente se lucieron con Windows XP. Windows XP es por Experience, ¿ok? Básicamente
Este es un software que ocupa Professional 2000, pero adaptado para casa y también para servidores. Aquí esta versión de XP la podías encontrar en tu hogar y también en oficinas. Ya era una versión que era muy versátil. Además, fue la primera versión en ser portátil para los equipos laptops. Muy bien. Y sin lugar a dudas, uno de los puntos más famosos de Windows que permitió que esta versión fuera tan querida es que fue la primera versión en tener una configuración personalizable. Muy bien. La personalización es o son los cambios que podemos aplicar a la parte visual del equipo en base a los gustos del usuario. Esto hoy en día ya es bien sabido que definitivamente es un factor fundamental para que la persona se pueda desarrollar de una mejor manera. Estar en un ambiente de trabajo que me sea agradable, que a mí me guste. Entonces, ese es el fin de la personalización. Crear un ambiente de trabajo en el cual el usuario pueda escoger a su gusto colores, imágenes, letras, etcétera. Muy bien, entonces Windows XP fue el primer sistema operativo que nos permitió llevar la personalización más allá y que los usuarios, tanto domésticos como profesionales, hicieran el sistema operativo más suyo. Generó un valor de pertenencia, un sentido de pertenencia, en decir, este es mi equipo. Ahora sí, este sí es mi equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la imagen, mi imagen favorita, tiene la foto de mi familia, tiene el color que a mí me gusta, etcétera. Entonces, esto definitivamente marcó una pauta en el sistema operativo. Muy bien. Y también fue la versión que más tiempo duró en el mercado, ¿no? Duró 7 años más o menos en el mercado, porque la versión que viene es Windows Vista y esa se lanzó en el 2007, pero ya a finales del 2007, ¿no? Entonces esta es la versión que más tiempo ha durado de Windows, que es XP. Muy bien. Entonces ya llegamos al 2001. Ya nos faltan nada más 5 versiones por revisar. Muy bien. Pero pues bueno, como les decía en el inicio de la clase, el tiempo aquí se nos va bien rápido. Entonces vamos a dejar la sesión del día de hoy hasta aquí y vamos a terminar la siguiente sesión el día miércoles. El día miércoles vamos a terminar la sesión. Yo me imagino que esas 5 versiones que nos faltan, como en 35 minutos. Y los siguientes 15 minutos vamos a aprovecharlos para dar la introducción del siguiente tema. La siguiente clase ya va a ser nuestra última clase teórica, ¿no? Es decir, ya no les voy a pasar presentaciones y les voy a estar pase y pase presentaciones y explicándoles el tema. Lo que vamos a hacer ya es directamente, ustedes me van a ver haciendo las cosas, ¿no? Vamos a tener aquí la práctica siempre en todas las clases, ¿ok? Ahorita, como les digo, pues, estas clases que hemos tenido de teoría, las primeras fueron para conceptos básicos, que no se les olvide, porque en una de estas clases, al inicio voy a empezar a preguntarles a todos y nadie se va a salvar. Entonces, recuerden los conceptos básicos que hemos venido mencionando, que no son muchos. Software, hardware, sistema operativo, interfaz, ahorita pues con lo que hemos visto que es Windows, etcétera, ¿no? Son como 5 o 6 preguntitas las que tenemos que estar generando constantemente, sobre todo para que no se les vaya olvidando esos términos, ¿no? Que el día de hoy, pues, tanto Tania como el señor Santos me ayudaron con la participación, más sin embargo, pues, hay que generarla para todos. Yo sé que ahorita a lo mejor, pues, para Heidi, para Mari Silva y para Tania, que son las que se vienen agregando, es a lo mejor un poquito complicado la participación, pero estoy seguro que en días posteriores, así igual como el señor Santos y Tania, pues se van a poner pues ya más participativos. Es lo que hay que generar, ¿vale? Entonces, pues
Vamos a dejar la sesión del día de hoy hasta aquí, chicos. Les comparto esta clase a su correo electrónico en un momentito y queda entonces nuestra cita para el próximo miércoles en el mismo horario. Muy bien. Sí, gracias. Feliz noche a todos. Ok. Gracias. Muchas Buenas noches gracias, para todos Heidi. igual. Igualmente, María Silva, bienvenida. Por favor, ve las sesiones que te mandé. Señor Santos, muchas gracias por su participación y su asistencia. Tania, de igual manera, gracias por tu participación, por tu asistencia. De nada. Sonia, no te pude escuchar el día de hoy, pero pues te mando la clase y ojalá y nos hayas estado escuchando en este día. Bendiciones para todos, chicos. Me desconecto y los escucho, por favor, el día miércoles. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego y bendiciones. Igualmente, Heidi, que estés muy bien. Igualmente, Tania, cuídense mucho. María Silva, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, chao.